La Iglesia Evangélica Emaús, Fuente de Salvación, el Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación y el Instituto Bíblico Seminario Teológico Emaús te invita a escuchar por esta tu emisora la Palabra Diaria con el pastor y maestro Berry Chaviedo. Está atento a lo que Dios va a ministrar a tu vida. Dios le bendiga, reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de su servidor, el pastor Berry Chaviedo, que tiene el privilegio y la bendición de parte de Dios de poder compartir una vez más la palabra diaria hoy. Seguimos en nuestro estudio en el libro de Génesis, capítulo 28, del verso 10 en adelante. Voy a leer la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra de nuestro Señor: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Bendito sea el nombre del Señor y bendita sea su palabra. Hoy continuamos en esta disertación de la palabra de Dios bajo el tema y el título: lo inferior está en la tierra. Lo voy a repetir: lo inferior está en la tierra. Sucede que esta historia es una historia maravillosa con una gran enseñanza espiritual. Ya hemos hablado acerca de ello, de la importancia de comprender cómo Dios trató con un hombre de Dios llamado Jacob cuando él se encontraba en momentos de aflicción, angustia y desesperación. Y es que debemos comprender que esos momentos son permitidos por Dios en la vida de sus hijos. No es la señal de que alguien se encuentra fuera de la línea de Dios o que está desobedeciendo a Dios que le sucedan cosas difíciles. El mismo Señor Jesucristo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces la aflicción es algo que está garantizado en la vida del creyente. Dios espera que nosotros podamos entender esto y en el momento de la aflicción no rebelarnos contra Él, tampoco dudar de su presencia, ni que Él se encuentre a nuestro lado. Porque dice la Escritura: yo soy tu Dios que te esfuerzo. Es decir, que Dios nos lleva a ir más allá de nuestras fuerzas, para que podamos entender que más allá de nuestras fuerzas nos encontramos en la fuerza de Dios, en el poder del Señor, que Él mismo nos dice en su palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la gran diferencia con los mensajes motivacionales y que llevan al hombre como protagonista. Cuando se dice que usted y yo tenemos el poder para vencer, el poder no reside en nosotros, el poder reside en Dios. La fortaleza viene de Él. Por eso el texto tan maravilloso que acabo de citar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero es solamente en Él. Recordemos la historia en el Antiguo Testamento de un hombre llamado Sansón. Allí se nos dice que este hombre tenía una fuerza sobrehumana. Hacía cosas que era imposible que un ser humano por sus propias fuerzas pudiese realizar. Por ello lo encontramos haciendo frente a ejércitos completos, y los filisteos temían enormemente a un solo hombre. Todo un ejército filisteo que se contaba en miles de miles no podía hacer frente a un solo hombre. Ahora, esto no se debía a una fuerza humana. Esto no se debía a el desarrollo físico de Sansón, sino que todo residía en algo. Nos dice la palabra de Dios que el Espíritu de Jehová venía sobre él y le daba esa fuerza sobrehumana para poder hacer frente a sus enemigos.
Ahora nosotros entonces podemos claramente trazar esa línea de allá a lo que estamos desarrollando hoy. Porque solamente en la fuerza del Señor, cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, es que podemos hacer frente a cualquier situación. Ahora, el Espíritu Santo no viene temporalmente como venía sobre Sansón, sino que reside en nosotros permanentemente. Habitaré y andaré en medio de ellos, había dicho el Señor, y esa promesa se ha cumplido cuando entendemos en las Escrituras que somos templo y morada del Espíritu Santo. Somos templo y morada. Morada es aquel lugar donde alguien habita. Y es que el Señor habita por la fe en nuestros corazones, a través de su Espíritu Santo. Entonces, en las fuerzas de Él, en el poder de Él, es que yo puedo hacer frente a todo lo que Dios permita que ocurra en mi vida. Y sabe que muchas de esas cosas que ocurren en mi vida es para recordarme que dependo de Dios, que no es mi brazo, que no es mi fuerza, que no es una persona quien me puede auxiliar, porque en algún momento esa persona se puede volver contra mí. Recordemos que del Mesías se dice: ¿y qué heridas son estas que llevas en tus manos? Y él respondió: con ella fui herido en la casa de mis amigos. Porque muchas veces la persona más cercana a nosotros es la persona que termina dándonos la espalda. Pero ¿sabe usted que eso también Dios lo permite? Que hay momentos en los cuales usted siente que nadie puede auxiliarle o que aparentemente todos se han olvidado de usted. Pues bien, ese es el propósito de Dios, que podamos entender en ese momento que nuestro auxilio no viene de los hombres, que nuestra confianza no se puede arraigar en un ser humano, ni tampoco en ningún ente material. Dios nos lleva a recordar lo inferior que es la tierra, y que siempre entonces la respuesta de Dios viene del cielo. Por ello, cuando este hombre desesperado viene y se detiene en un lugar, porque él no sabía que en ese lugar Dios se le iba a manifestar, sin embargo estaba tan cansado que quiere recobrar fuerzas y ya no sabe qué hacer, y se encuentra en una situación en que nadie puede ayudarlo. Sin embargo, en ese momento es que Dios se aparece a él en un sueño, en una visión, pero ese sueño dice primeramente que la escalera estaba apoyada en la tierra y en el otro extremo estaba apoyada en el cielo. Y en el otro extremo es que está Dios, en el del cielo, y le habla. Es porque la revelación viene de arriba hacia abajo. Es por ello que la religión no puede llevarnos a Dios, porque la religión está trazada de abajo hacia arriba. Y la revelación, siempre lo digo en las prédicas que Dios me permite manifestar, la revelación viene de arriba hacia abajo. Es cuando Dios se acerca a nosotros. Por eso el mensaje del Evangelio dice: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed al Evangelio. Entonces el reino de los cielos se acerca a nosotros, no nosotros a Él. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces Dios le habla a Jacob y le dice que no tema, que Él estará con él, y que esa tierra donde él está descansando en ese momento se la dará a él y a su descendencia para siempre. Le recuerda las promesas que le hizo a Abraham y le dice que no lo dejará hasta que haya hecho todo lo que ha prometido. Maravillosas palabras. Maravillosas palabras las que el Señor pronuncia en esta maravillosa promesa. Entonces debemos comprender que el Señor quiere revelarse a nosotros, pero antes, oiga bien, antes debemos recordar que estamos en una posición muy inferior a la de Él. ¿Sabe por qué? Es necesario porque eso nos lleva a la humildad. Dios le dijo a un hombre llamado Gedeón, cuando iba a ser un portentoso milagro de librar a su pueblo de manos de sus enemigos. Y aunque sus enemigos parecían tan numerosos que no se podían contar como la arena que está a la orilla del mar, el Señor le dijo a Gedeón: no te voy a librar con este ejército que tú tienes. No vaya a ser que después te ensoberbezcas en tu corazón creyendo que fue tu brazo el que te libró.
Entonces Dios lo lleva a la mínima expresión, quedó con apenas 300 hombres con los cuales Dios le dio la victoria frente a aquel gigantesco ejército. Es para que toda la gloria perteneciese a Dios y no solamente ellos, sino que el corazón de Gedeón no se llenase de soberbia. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y como Él quiere acercarse a nosotros, del cielo a la tierra, es necesario que la soberbia no esté en nuestro corazón, porque Dios mira de lejos al altivo. Entonces es un favor el que el Señor nos hace al recordarnos la humildad que debe haber en nosotros, de reconocer su grandeza, su poder, y que nuestro corazón sea lo suficientemente humilde para reconocer que no tenemos ni los recursos, ni la capacidad, ni estamos en la posición de recibir nada porque merezcamos. Por ello es que todo el trato y todas las bendiciones de Dios a nuestra vida vienen por gracia. Es decir, que no lo merecemos. Y cuando nuestro corazón se empieza a llenar de la soberbia de pensar que Dios nos debe algo, o que está en la obligación de hacer algo a nosotros, o que somos mejores que otros y que por lo tanto merecemos que Dios nos responda, entonces nuestro corazón, sin que nos demos cuenta, está siendo minado por la soberbia. Entonces Dios tiene que llevarnos al terreno de la humildad para que nuestra relación con Él no se empañe, y también para poder recibir respuestas de Él. Porque en el orden de Dios está establecido que Él no responde al altivo y al soberbio. Y como Él quiere respondernos y bendecirnos, entonces quiere que nuestro corazón sea depuesto de esa actitud. Y por ello permite circunstancias a nuestro alrededor que nos lleven a la humildad, a reconocer que nada merecemos, a reconocer que somos pecadores y que sin Él nada podemos hacer. Hemos sido justificados por su gracia, pero cada día somos propensos a pecar y que solo afianzándonos en Él podemos vencer la tentación. También solo a través de Él podemos seguir adelante, podemos vencer la adversidad. Porque, oiga bien, Dios va a permitir, así como lo hizo con Gedeón, que una gran multitud, que todavía no era comparable a sus enemigos, pero tenía un gran ejército en multitud, ese ejército se redujo a apenas 300, de tal manera que era ilógico, irracional, ir con ese pequeño grupo a hacer frente a aquella cantidad de soldados. Pero es que Dios nos lleva a poder estar en una posición en la cual nos demos cuenta que es irracional con nuestros recursos hacer frente a la crisis económica. ¿Sabe que por eso es que Dios está permitiendo, una de las causas por las cuales Dios permite lo que está aconteciendo, que la iglesia esté presente en medio de toda esta crisis mundial? Es porque cuando saquemos cuentas será imposible obtener el pago de todo lo que necesitamos. Será imposible por nuestros recursos poder suplir las necesidades que nos rodean. Es imposible por nuestros recursos atender la dolencia física o enfermedad que estamos padeciendo. Es imposible por nuestros recursos seguir de pie. Entonces Dios te dice, bueno, entonces ahora entras en el modo Dios. Soy tu Dios que te esfuerzo. Ahora te he llevado más allá de tus fuerzas y recursos humanos para que entiendas que eres inferior y que en esa posición que estás ahora, yo sí te puedo auxiliar y te puedo ayudar, porque cuando lo haga, no dirás que fue tu brazo, no dirás que fue tu fuerza, sino que vas a tener que doblar tus rodillas y reconocer que fui yo quien lo hice, que fui yo quien suplió, que fui yo quien sanó, que fui yo quien te mantuvo de pie. Oh, gloria a Dios, si podemos comprender tan maravillosa verdad. Entonces, ser inferior no se refiere al complejo de inferioridad, donde nos vamos a sentir que estamos en una posición de lástima. No, el ser inferior lo que quiere decir es que entendemos que hay alguien superior y que ese superior nos comanda, nos dirige, es soberano. Y si nos está permitiendo pasar por todo lo que estamos pasando, no podemos rebelarnos contra Él y exigirle explicaciones, ni tampoco exigirle que cambie su plan. Porque he allí que los hijos deben confiar en los padres,
sabiendo que su Padre es infinitamente más sabio, es infinitamente más grande, es infinitamente más poderoso para hacer las cosas que Él no entiende. Eso es fe, certeza de lo que se espera. Yo estoy seguro que todo lo que Dios permita será para mi bien. Y yo sé que en todo lo que tenga que enfrentar voy con la seguridad que Él será mi sustento, que Él será mi socorro y que no seré tentado más de lo que puedo soportar, sino que juntamente con la tentación vendrá la salida para soportar. Y que cuando mis recursos se acaben, cuando ya no haya nada en el banco, cuando no quede nada en mi tarjeta, cuando ya nadie me pueda ayudar que esté a mi alrededor, entonces yo sé que vendrá el Señor en mi auxilio y usará los instrumentos que tenga que usar para suplirme. Usará las aves del cielo como hizo en el caso de Elías cuando envió los cuervos. Y si los cuervos ya no están, entonces el Señor me llevará donde la viuda de Sarepta. Y si no está la viuda de Sarepta, entonces el Señor me llevará a su monte santo, donde tratará conmigo y podrá manifestar su gloria de tal manera que yo lo entienda. Se da cuenta que en ese caso de Elías, al que acabo de hacer mención, él pasó por la experiencia de que Dios le sustentó a la orilla del arroyo, después le llevó donde la viuda en Sarepta, después pasaron cantidades de cosas en su vida hasta que fue llevado al cielo en un torbellino. Cuando él fue llevado al cielo es que ya Dios había terminado la obra que quería terminar en él y ya Elías había aprendido por todas las cosas que había pasado. Ahora mi pregunta es, ¿usted y yo hemos aprendido ya? ¿Todavía seguimos confiando en los hombres como de donde viene nuestro socorro? ¿Todavía dependemos de nuestro trabajo para decir que al no trabajar entonces no vamos a comer? Mirad las aves del cielo, no siembran, no ciegan, y con todo el Señor les alimenta. Ellos no tienen graneros, y el Señor les da su sustento. Mirad los lirios del campo, que ni aun Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios hace eso con los lirios que hoy están verdes y mañana se secan y se echan en el fuego, ¿no hará mucho más con nosotros, hombres de poca fe? Esa es la meditación para nosotros. ¿Dependemos realmente de Dios? ¿Confiamos realmente en Él? Cuando llega el momento de la tribulación, nos afianzamos a Él con todas nuestras fuerzas y pasamos por el valle de sombra de muerte victoriosos. Eso es lo que Dios quiere que aprendamos en estos tiempos, a depender de Él. La tierra es inferior, lo superior está en el cielo, lo grande está en el cielo. Por ello nuestra ciudadanía está en los cielos. No podemos poner la mirada en las cosas de la tierra, poner las miras en las cosas de arriba, no en las de la tierra, no en las de los hombres. Así que los momentos de tribulación sirven para nosotros quitar la mirada de la tierra y ponerla en el cielo, porque esta tierra es inferior, pero lo que está arriba es mucho más valioso que lo que está acá. Estamos en esta tierra de paso, y si nos afianzamos a esta tierra, y si se nos empiezan a levantar pensamientos de grandeza y pensamientos de autosuficiencia, entonces el Señor permite que nos abofeteen los aguijones en la carne para recordarnos: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Recibamos la fortaleza de Dios, poniendo la mirada en quien debe estar, poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba. Cuando estas cosas, todas estas señales que están sucediendo a nuestro alrededor, el Señor dijo: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguid vuestras cabezas, porque vuestra redención está muy cerca. Alzando nuestros ojos a Él, al que traspasaron, levantemos nuestros ojos al Señor en medio de la aflicción y sepamos entonces que el auxilio viene del extremo superior de la escalera. Estamos en la tierra, seguimos aquí con los pies puestos en la tierra, pero la mirada puesta en el extremo de la escalera, que es donde está el Señor, donde Él nos dice: no te dejaré hasta que cumpla todo lo que te he prometido.